Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenidos a mi canal, que como sabéis es un canal en YouTube dedicado a la edición fotográfica con el programa de Adobe Photoshop. Seguimos con nuestra preparación para la aplicación de la teoría del color, cuyo primer capítulo puse hace ya unos meses. Disculpadme el retraso, pero el tiempo es el que es. Hace muy poco publiqué un vídeo que luego he sustituido por otro en el que hablaba como métodos necesarios para la aplicación de la teoría del color de los distintos tipos de degradado, los 3 degradados que existían, y bueno, pues necesariamente tuve que hablar de un método de fusión de capas en la aplicación de esos degradados, sobre todo de la herramienta degradado y de la capa de ajuste degradado. Entonces es necesario que entendamos el funcionamiento de las capas. Perdón, el funcionamiento del modo de fusión de capas. Como todos sabréis, seguramente el modo de fusión de capas está en la pestañita de capas, en este desplegable. Y son todos estos que están separados por unas barritas, y no de una forma caprichosa, sino porque corresponden a las distintas acciones que hacen. Seguramente que todos sabréis que el grupo de arriba es el grupo normal. Bueno, digamos que normal porque no tiene mayor interés. Simplemente se ve lo de la capa de arriba, y he de disolver que es una mezcla aleatoria de lo de arriba con lo de abajo. El siguiente paquete de 5 es el que corresponde a las cuestiones que van a oscurecer. Nos van a llevar siempre a tonos más oscuros, tanto de luz como de color, y son oscurecer, multiplicar, sobreexponer color, sobreexposición lineal y color más oscuro. Inmediatamente después tenemos otro grupo que es el contrario. Absolutamente el contrario del de arriba. Aclarar lo contrario de oscurecer, trama lo contrario de multiplicar, sobreexponer color, lo contrario de subexponer color, sobreexposición lineal, lo contrario de subexposición lineal, y color más claro, lo contrario de color más oscuro. Y después están los grupos correspondientes al contraste, los grupos de operaciones matemáticas o de comparación y los grupos de color. Más adelante hablaremos de ellos, pero en los próximos 2 capítulos vamos a hablar 2 o 3 capítulos, ya veremos, que luego me lío, vamos a hablar de estos modos, seguramente que por pares. Bien, para comenzar a hablar de los métodos de fusión de capa tenemos que entender una nomenclatura esencial y básica, y es cómo vamos a llamar a cada una de las capas, y cómo vamos a tomar los números para aplicar unas fórmulas que necesariamente os tengo que contar, por lo menos en algunos casos. Y no os asustéis, no os vayáis, porque va a ser muy ligerito y solamente voy a entrar en las fórmulas que considero que son fácilmente entendibles y asumibles en cuanto a la predicción del comportamiento de la fusión. No todas son predecibles, pero algunas de ellas sí, muy claramente. En la nomenclatura es la siguiente. En lo que tenemos ahora mismo activo, lo voy a dejar de esta manera. Lo que tenemos ahora mismo activo, nosotros consideraríamos que la capa sobre la que vamos a introducir un determinado método de fusión, en este caso esta capa de aquí, un relleno de degradado, que ya lo voy a dejar puesto, dejo puesto relleno de degradado, a esa capa la voy a llamar la capa A. Es la capa sobre la que voy a cambiar el modo de fusión, y ya lo voy a poner directamente a oscurecer. Todo lo que hay debajo es la capa B, la suma de lo que esté activo de debajo es la capa B, lo que se ve en pantalla antes de que yo active esa capa sobre la que hago la fusión es la capa B, y el resultado es la capa C. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Lo importante es saber que la capa que nosotros ponemos es la capa A, y el resultado es la capa C. Lo otro ya se supone que es la capa B, lo que teníamos al principio en pantalla antes de hacer nada. Esa es la primera de las consideraciones. Y la segunda de las consideraciones tiene que ser una transformación de escala. Una transformación de escala es una cosa muy sencillita. Como sabéis, cada uno de los canales RGB y el propio canal de luminancias se expresan en valores numéricos que van del 0 al 255. Para operar con esos números, pues puede ser complicado. Vamos a reducir esos números a expresiones que estén comprendidas entre el 0 y el 1. Es decir, que al valor de 0 en RGB le va a corresponder el canal rojo, el canal luminosidad, el canal verde, el canal azul, el que sea. Cuando es 0, el número nuestro va a ser 0, y cuando es 255 el número nuestro va a ser 1.
Por el camino, lógicamente, a la mitad, 128, el número va a ser 0,5, y lo que esté comprendido entre el 128 y el 255 va a estar comprendido entre el 0,5 y el 1 de forma proporcional. Muy sencillito de entender, pero las operaciones se simplifican un montón, y como lo que queremos es simplicidad, vamos a utilizar esto. Cuando yo diga 1 es que es todo luz, cuando yo diga 0,5 es que es gris al 50%, y cuando yo diga 0 es que es 0 negro completamente, sin ningún tipo de matiz. Bien, esa es la primera consideración. Y a partir la segunda consideración, y a partir de estas dos consideraciones vamos sin más a ver el método de fusión. Primero oscurecer, y el contrario, que va a ser aclarar. Quito fórmulas, quito textos y os explico lo que tengo en pantalla. Lo que tengo en pantalla es un degradado de extremo a extremo, de negro a blanco completamente, y en la parte de abajo un pseudo degradado correspondiente a una pseudo esquema zonal de Ansel Adams. Digo pseudo porque el esquema de Ansel Adams no es exacto, estos valores no son exactos, pero se parecen. En cualquier caso, aquí tenemos una franja, un cuadradito que está todo, corresponde al 0%, es decir, a un 0 de parámetro RGB. Aquí tendríamos el 100%, y por el camino toda una degradación en bloques de 10 en 10. Esto nos va a servir para aumentar el grafismo de lo que os voy a mostrar. Bien, y ahora ya, sin más, aplico sobre todo esto mi capa A, que va a ser este relleno de color y que le voy a llamar capa A. Para que no se nos pierda, esto es nuestra capa A. Y todo lo que hay debajo son nuestras capas B. Y lo que veremos en pantalla será nuestra capa C. Aplico este degradado, este color sólido, que ya veréis que nos viene muy bien para ver qué es lo que ocurre. Modo oscurecer, fusión al 100%, pinto con blanco, el resultado es todo blanco. ¿Por qué? Porque estamos aplicando esta fórmula que os pongo aquí. Estamos tomando canal a canal el menor de los valores de la comparación entre A, el canal que estamos poniendo, en este caso todo es 1, y el canal de abajo, todo lo que haya debajo, que será lo que sea. En este caso, que es 1, pues el mayor es 1, pero en este caso de aquí el mayor es el menor es 1, estamos hablando de oscurecer, el menor es 1, y aquí el menor es 0, porque lo que estoy poniendo encima es un 1. Si yo quito esto y esto, lo que estoy poniendo encima, y quito todo esto, lo que estoy poniendo encima es un 1, por tanto es un 1. Vuelvo otra vez a la cuestión, elimino ya la fórmula, y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando yo mueva esto, me vaya moviendo hacia la escala de grises. Según me voy moviendo hacia la escala de grises, los parámetros van variando. Y entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Pues que estoy tomando los menores de los valores. Los menores de los valores significa que poco a poco se va a ir oscureciendo. En cualquier caso, yo ahora fijaros que tengo un brillo del 47%. Si yo cojo el gotero aquí y pincho aquí, y cojo el gotero y me vengo por aquí, veréis que es del 47, y en toda esta parte de aquí es del 47, hasta que empezamos a disminuir, porque estos valores de aquí ya son menores que el color que estaba aplicando, que era de un brillo de 47, evidentemente H0 y saturación 0, tan sencillo como eso. De la misma manera, si esto en vez de ser oscurecer fuera aclarar, estaríamos haciendo todo lo contrario. Es decir, cuando yo le aplique todo 1 en aclarar, se va todo a blanco, coge el valor de los más pequeños, y cuando yo me voy hacia el otro lado, fijaros cómo va gradando y cómo van apareciendo todos, hasta que cuando todo es negro se queda como si no hubiéramos hecho nada. Porque aclarar y oscurecer son dos términos absolutamente distintos. Vuelvo otra vez al modo oscurecer. Y ahora vamos a subirnos otra vez arriba y vamos a ver qué es lo que ocurre según vayamos metiendo color. Bueno, pues según vayamos metiendo color, simplemente van a empezar a aparecer esos R's, esos valores de R, que van a ser mayores que la comparación de abajo, porque abajo no hay color. Abajo está completamente gris, no hay ninguna saturación, ningún brillo. Es un degradado de
de negro a blanco, con lo cual inmediatamente se va tiñendo y se va tiñendo poco a poco, aumentando hasta teñirlo todo. Por zonas intermedias el comportamiento será parecido, pero alterando a la vez no solo la saturación, sino también el brillo, pero manteniendo en cualquier caso el valor H, que siempre va a ser constante. Si esto lo cambiáramos al modo aclarar, tendríamos exactamente lo mismo, pero al revés. Es decir, que cuando yo estuviera arriba estarían completamente blanco, cuando yo estuviera aquí estarían completamente negro, y según me vaya moviendo hacia acá no tengo nada, pero según me vaya moviendo por la diagonal voy empezando a saturar, a cambiar a rojo los colores más oscuros, hasta llevar al final a los colores claros. Nunca el último, igual que en el caso contrario nunca el primero, es decir, nunca el 100%, que nunca acabaría tiñéndose de rojo. Tendría ese valor de H 0, pero su saturación sería 0. Este es el comportamiento de este método de fusión. Bien, voy a volverlo a cambiar al modo oscurecer, y ahora voy a quitar el degradado y voy a aplicar una foto debajo. Ya tenemos una foto debajo, estoy en oscurecer y me coloco en completamente blanco. Bueno, pues si me coloco en completamente blanco, la imagen que tengo abajo no nos ha cambiado para nada. Si estuviera en modo aclarar, se nos habría ido completamente a blanco, como habíamos visto antes. Vuelvo a pulsar doble clic, y si comienzo a agregar gris, pues lo que está pasando es eso, que estoy tomando los valores de gris del gris que estoy añadiendo y estoy haciendo una especie de mierda con la imagen. Con lo cual el desplazamiento en cuanto a control de brillo de brillo no nos sirve para nada, porque nos está agregando colores grises, es decir, pero en el momento en que sí que empiezo a agregar color, sí que empiezo a tener efectos que empiezan a ser interesantes. En este modo oscurecer, fijaros que primero en las partes claras, que son las que primero se oscurecen, empiezan a aparecer los colores, el color que estoy aplicando, para luego ir terminando hasta que al final lo aplique a todo. Ni que decir tiene que esto, dejado aquí en rojo, vamos a elegir otro color para que nos sirva un poquito más. Vamos a llevárnoslo completamente al 240. El 240, que es un azul puro, completamente puro. Bueno, pues si yo bajo, empiezo a tener efectos que me pueden servir. En realidad para bastante poco, sirve para tonalizar imágenes, pero luego después hay que agregar las contrastes, luego, en fin. Podemos simultanear esto, y aprovecho para recordarlo, con los métodos de fusión de color, que son estos. Aquí debemos actuar sobre la capa de abajo. Entonces fijaros cómo yo puedo, fijaros, aquí se ve muy claramente cómo según yo voy quitando en la capa subyacente. Esto lo expliqué en un vídeo también, cómo se determinaba la fusión de capa. Era el método previo a la utilización de las máscaras de luminancia. Yo le estoy diciendo que no fusione la capa de arriba con la de abajo a valores, en este caso, que me los estoy llevando aquí, del orden de valor 70, 77. Fijaros que en 72 el 94 no llega si lo tiñe de color, los otros simplemente no está añadiendo los valores. Si lo llevo a más, el siguiente salta, el del 40 acaba de saltar en cuanto que me he colocado en 99, su valor estaba en 94, y así sucesivamente. Esto, ponderándolo de esta manera, puede tener aplicaciones. Como os digo, muy limitadas. Hay otras herramientas menores, pero esto me ha servido para tonalizar en este azul una parte de las sombras. Las he condicionado por la fusión, ponderando su opacidad y el método de fusión de capas. Voy a colocar todo esto a cero de nuevo. Lo mismo pasaría si utilizara la capa, en vez de oscurecer, en este caso fuera aclarar. Pues estaríamos hablando un poco de lo mismo.
solamente que ahora, aplicando método de fusión, puedo decirle que no se me fusione nada en la parte negra. Solo en la parte blanca, y el efecto que tengo es este. Bueno, ahí está muy esto, porque no he tocado para nada el segundo deslizador. Y este segundo deslizador en las luces es interesante abrirlo para provocar ese degradado y este para provocar el otro degradado. Incluso el de luces le puedo dejar un poquito más hacia acá, más hacia acá. Bueno, ese es el comportamiento agregando una capa. Básicamente nos sirve para tonalizar tanto uno como otro. Y recordar que siempre toma los valores de canal por canal. Vale, pero también podemos utilizar este método para interaccionar con una capa de píxeles, y qué mejor capa de píxeles que la propia capa de píxeles de la imagen. Recordar que si yo agrego una capa de ajuste de niveles, por ejemplo, de curvas, de brillo, contraste, de exposición, menos color degradado y poco más, todas ellas, al agregarla, la estoy agregando ahora mismo, esa capa de curvas, al agregarla, la voy a colocar debajo para que se vea más gráfico, dejándola de arriba, solamente tengo activa esa capa de curva. Lo único que he hecho ha sido colocar una capa encima que tiene el mismo valor que la suma de todo lo que tiene debajo. Con la particularidad de que si yo ahora aplico sobre eso una corrección, en este caso de curvas, esa corrección de curvas se va a mezclar con lo que yo tenga debajo, siendo como una capa independiente de píxeles. Hay que entenderlo de esta manera, y en un capítulo lo expliqué, en un vídeo por ahí de estos sueltos que hago, expliqué este concepto que es muy importante para entender. De tal forma que si yo ahora coloco este método de fusión de esta capa de curvas en modo oscurecer, pues si yo altero la capa de curvas, la tiro hacia adelante, anda, hacia arriba, no pasa nada. ¿Qué ocurre aquí? Pues lo que está ocurriendo es sencillo. Estoy haciendo una modificación sobre la propia imagen que veía inicialmente, elevando todos sus parámetros, todos sus valores R, G, B. Como estoy cogiendo los valores mínimos porque estoy en modo oscurecer, yendo hacia arriba no consigo absolutamente nada. No hago nada, no me sirve para nada. Pero si tiro hacia abajo, evidentemente sí. Pero claro, esto no es distinto de si yo cambiara este modo por el modo normal. Esto no es distinto. No hay ningún problema. O sea, quiero decir que nos puede parecer inútil. Y en cierta medida lo es, porque realmente vale para bastante poco. Lo vuelvo a poner en modo oscurecer, y esto tiene una aplicación cuando yo hago lo siguiente. Yo coloco coloco un punto en el centro, y ahora bajo las altas luces de esta manera, un poquito. Fijaros que al bajar las altas luces de esta manera necesariamente he subido la propia deformación Blazer de la curva, hace que suba la parte de las luces. Pero en esa parte de las luces, de 125 para acá, no está pasando nada, como habíamos visto. Como no está pasando nada, como habíamos visto, vamos a ver que ahora sí es distinto con respecto a una fusión en normal a una fusión en oscurecer. Oscurecer, normal. Oscurecer, normal. Bien. Ni más ni menos que eso. De la misma manera lo podíamos hacer para la capa aclarar, solamente que ocurriría todo en sentido contrario. Establezco un punto en el centro, deshago, marco un punto en el centro para que no se me mueva, y ahora levanto la sombra. Fíjate cómo estoy levantando las sombras a la vez que bajo las altas luces, pero aunque yo tire aquí y baje las altas luces, no estoy variando nada. Digamos que tiene una aplicación pues muy relativa. Vale, vamos a eliminar esta capa de curvas y vamos a colocar una capa vacía, la vamos a colocar en modo oscurecer. Vamos a tomar un pincel con un color más o menos gris al 50%.
voy a activar el circulito que se vea, estoy pintando al 100% sobre la capa que está en modo oscurecer. Voy a ponderar. Fijaros que aparentemente no sirve para gran cosa, salvo que me voy a ir acá a los canales de historia, voy a borrar ese trazo que he hecho, lo voy a mantener, capa oscurecer sobre la que estoy pintando, y en esta capa oscurecer sobre la que estoy pintando voy a pintar con un valor negro más importante y voy a bajar la opacidad y voy a bajar el brillo del pincel también bastante. Y ahora voy a tomar un tamaño más pequeño y voy a quitar la dureza. En este caso concreto voy a exagerarlo para que veáis el flujo. Este canal oscurecer, voy a darle un poquito más de ¿veis? Bueno, como estoy en la capa que estoy pintando, bueno, pues me puede servir, voy a pintar a menos, me puede servir para hacer estas cuestiones de retoque con adición de color. Lo que estoy haciendo es eso. Incluso aquí también podría hacerlo de la misma manera. El problema de esto es el siguiente. El problema de esto es la pérdida de la textura que ocurre al agregar el color directamente de esta forma. Con lo cual, este método sí se puede utilizar, pero cuando haya aislado la textura dentro del marco de una separación de frecuencias. Es decir, la capa oscurecer y la capa aclarar nos van a servir para oscurecer y para aclarar en ciertas condiciones, tal y como hemos visto. En retoque fotográfico pueden sernos útiles dentro de una separación de frecuencias. Y hasta aquí este capítulo primero de la tanda de modos de fusión. En el siguiente vamos a entrar en un terreno bastante peligroso cuando nos acerquemos a las opciones de subexponer color y subexposición lineal. Las veremos junto con multiplicar y trama en el siguiente capítulo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y os espero dentro de muy poco.